Dale más vuelta. Buenas tardes, bienvenidos a Versos en el Andaluz. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Varo Baena, es escritor en los géneros de poesía, narrativa, ensayo, novela y autor de teatro. Actualmente es presidente del Ateneo de Córdoba. ¿Nos puede hablar de tu labor en el Ateneo? Bueno, yo llevo ya mucho tiempo, muchos años en el Ateneo, prácticamente llevo 30 años y los últimos 10 pues me ha tocado ser presidente del Ateneo, ¿no? Y realmente es una labor ardua, una labor compleja, pero que también da muchas satisfacciones y realmente es algo que me llena y que considero que es importante, sobre todo además en este momento, reivindicar la cultura, ¿no? El Ateneo está compuesto de sesiones, de poesía, de teatro, etcétera, pero en fin, yo creo que es una labor que considero importante, sobre todo de todos los ateneístas. Y además que lo hace estupendamente. Nos dices que entiendes la poesía como evocación y no como una disciplina. ¿Qué nos quieres decir con esta afirmación? Simplemente que la poesía es más inspiración que oficio, ¿no? Oficio puede ser quizás el narrador, el ensayista sobre todo, pero la poesía evidentemente hace falta conocer la poesía, ¿no? No todo es sentimiento y cosas volubles y maravillosas, ¿no? Y hay que conocer la poesía, hay que saber su técnica, pero evidentemente la poesía, uno nace poeta, yo aquí estoy absolutamente convencido de ese acierto, ¿no? Se nace poeta, no es un oficio, y por eso yo considero que es vocación, sobre todo vocación, conocimiento, porque hubo una especie de controversia en los años 50, 60 entre la poesía como conocimiento y como comunicación, ¿no? Uno decía que era conocimiento, otros comunicación. Yo considero que es las dos cosas, ¿no? Y evoca, pues evoca lo que es la vida, ¿no? La muerte, el paso del tiempo, el amor, ¿no? Yo también creo que el poeta nace. También soy de esa opinión. ¿Nos puedes leer algún poema de los que Sí, pues si tú quieres, consideras? como primicia, porque además todavía no ha aparecido bueno, ni en los medios, ni lo he podido distribuir todavía, porque me llegó la semana pasada, bueno, mi último libro que se llama Entre el mar y la sierra, pues precisamente va a servir de presentación, si quieres, José Antonio, en exclusiva en Biblioteca Viva del Andaluz, a la que le agradezco, por supuesto, su deferencia, y va a ser primera vez que se escuche la poesía de este libro. Y voy a leer uno que se llama Todo cambia. Bueno, ya digo, el título del libro se titula Entre el mar y la sierra. Y dice así: todo cambia para siempre, en un solo momento, como las olas del mar que buscan la orilla y al instante se arrepienten, como el mar que nunca es el mismo, quieto y plomo. En una décima de segundo, nada es como antes. El amor de alguien, el recuerdo, la necesidad de olvido, la sombra que nos persigue a nuestra espalda, el cariño de un hijo o un amigo, la carencia que nos hace desear, la soledad de querer, de despreciar a los demás. Todo cambia sin pensar, para siempre, para nunca, casi siempre para mal. Qué bonito, Antonio. Me ha encantado el Gracias. poema. Me ha encantado. En sus textos predomina el presentimiento de la muerte, de la nada, con el epítome fugaz y doloroso del amor, pero con la particularidad de una referencia continua a la memoria, a las raíces de la tierra, imbuida de un nihilismo existencial y vital que da paso a la vida y el deseo. Antonio, ¿cómo enfocas el amor y la muerte en tu verso? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Son las dos caras de Juno. Y realmente, bueno, yo creo que es la temática de todos los poetas, ¿no? No hay un poeta que no escriba sobre el amor y sobre la muerte y sobre el otro tema fundamental,
que es el paso del tiempo. Pero yo siempre el amor lo he utilizado en mis poemas. Hay mucha referencia a la muerte, pero el amor lo he utilizado como un epítome, ¿no? Epítome como resumen de lo que es la vida y como epitema, es decir, como un consuelo también de lo que significa el dolor de la vida y la referencia a la muerte. De hecho, mi primer libro, Sombra, lo dividían en dos partes, Tánatos y Eros, ¿no? Pero primero, normalmente se suele dar primero el Eros y después el Tánatos. Yo lo hice al contrario, primero Tánatos y después el Eros, porque a fin de cuentas, si estamos vivos es por algo, ¿no? Y yo creo que el amor es ese consuelo de la vida y lo que nos hace, pues, estar vivos. Claro, el sentimiento que él tiene, el ser humano, tiene que tener una explicación de alguna manera. Tú, de hecho, tienes un poema que habla sobre la muerte, que no sé si... yo tengo otro muy parecido que en un recital tuyo te dije, tengo uno muy parecido, el mío comienza a ser, alguna vez muero, no quiero hacerlo de espalda. Y Sí, tú tienes otro muy sí, parecido. que empieza cuando el amor llega, no debe andar lejos la muerte. No, Me pides un poema que devore las entrañas, como el hombre, como la mujer que implora al final del dolor del parto. Eh, la verdad que ese es un poema que resume mucho mi poemática, mi poética, ¿no? ¿Puedes leernos un par de poemas de...? Sí. Pues de mi penúltimo libro, que se llama Polvo y Sombra. Estos dos libros los he escrito precisamente el año pasado, ¿no? Y se titula Polvo y Sombra por una cita de Horacio, el poeta romano, Pulvis e umbra sumus. Y el poema dice así: sostengo la hoja en blanco, como si lo hiciera con tu pecho, sin saber cómo puede el deseo dibujar con la tinta de los dedos la palabra justa de tu cuerpo. Maldigo la hoja en blanco, mentira y sucedáneo. Es un libro que evidentemente va en la misma línea, ¿no? Polvo y sombra, si somos nada y llegaremos a nada y la sombra nos persigue, pero a fin de cuentas el amor de alguna manera nos redime. Estudió medicina en Sevilla, donde se licenció y obtuvo el título de doctor en Córdoba. En la actualidad es jefe del Departamento de Epidemiología de la Consejería de Salud en Córdoba. Importante labor y crítica en estos tiempos. En estos momentos realmente. Sí. Sí. ¿Crees que la poesía cordobesa goza de buena salud? Sí, y lleva gozando de buena salud desde tiempo inmemorial, ¿no? Desde hace siglos, ¿no? Y además, lo mejor de la poesía cordobesa es que hay mucha variedad, hay muchos poetas y hay donde elegir, ¿no? Y hay mucha calidad. Evidentemente no todos los poetas somos de la misma calidad, pero yo creo que eso es importante. Recuerdo que una vez alguien dijo, algún poeta ya hace algunos años, que en Córdoba pegaba un zapatazo y salían 1000 poetas, pero lo decía de una manera con acritud, ¿no? Como diciendo, vaya tela, qué cantidad de poetas. Bueno, y preferible es que haya poetas, no a que haya ladrones o corruptos, ¿no? O gente que ponía bombas. En aquella época se ponían bombas en otros sitios de España. Entonces, pues sí, yo creo que viven un buen momento y además están conviviendo varias generaciones, ¿no? Varias generaciones que yo creo que en cada una de ellas hay varias referencias y esas referencias, pues evidentemente, es una ligazón, una liaison, como dirían los franceses, para la poesía posterior. Muy bien, ¿nos lee otro poema, Antonio? Sí. Por ejemplo, también del libro Polvo y Sombra, este poema dice así, hablando sobre el amor. Escribo sobre el amor, como si el amor existiera, en esa muchacha de cabellos color cereza y boca de almíbar, hecha de luces y voz ingenua, de emoción y algo de misterio, que imagina el mar y habita la tierra, y que viaja a través de la vida como si el desamor no existiera. Precioso poema.
En este poema, si quieres, un poema corto, un poco se resume en la temática que hemos estado hablando del amor y la muerte. Dice: cuando hablo del amor, de la muerte, pronuncio o de su juego escapo. Cuando del amor hablo, de ti son mis palabras, de ese juego lejano. Del amor, cuando escucho, es solo un sueño vago, música del pasado. En fin, temática de siempre. Estupendos poemas, Antonio. Ha sido galardonado con diversos premios de poesía, entre los que podríamos destacar el Premio Internacional Arcipreste de Ita, una mención honorífica del Premio Nacional Luis Carrillo de Sotomayor, por citar algunos. De su veintena de libros publicados podemos destacar títulos como Poemas para Andrómina, Carta a Emma, La luz de los días o El origen del mundo. Pero también es escritor teatral. ¿Nos podía hablar un poquito de tu etapa en este género? Bueno, hace unos 10 o 12 años empecé a escribir una obra de teatro y era un tema que yo tenía desde hace mucho tiempo, era algo que yo tenía pendiente, escribir teatro. Siempre me ha encantado el teatro, ¿no? Yo estudié en Sevilla y yo era un aficionado a Iván López de Vega mucho a Sevilla y siempre, pero yo no me creía capaz de escribir una obra de teatro, pero llegó un momento determinado, maduro, ¿no? En que digo, tenía un tema en lo alto y digo, voy a hacerlo, ¿no? Y entonces pues tuve la suerte de que encontré a gente como Juan Carlos Villanueva y de su grupo que le gustó la obra de teatro y la estrenamos el año 2011, se llamaba La Visita, era una obra de teatro político, ¿no? Era un tema que yo había tenido desde siempre en la cabeza, lo desarrollé y estuve trabajando con él y se estrenó en el Gran Teatro, ¿no? Y a partir de ahí, pues inicié casi mi carrera dramática con 50 años, ¿no? He escrito varias obras de teatro, hasta ahora he tenido la suerte que todas se han representado, de hecho hay ahora mismo dos que están pendientes, dos no, tres obras ya escritas que están pendientes de representarse y que están ya pendientes en el sentido de que ya hay gente que la basa, lo que pasa es que el año pasado se interrumpió evidentemente por lo que todos sabemos y espero que a lo largo de este año se represente y es un género en el que me siento muy a gusto por dos razones. Primero, hay una libertad que no hay en otros géneros. En segundo lugar, se mezcla poesía, reflexión, filosofía y narración y acción, ¿no? Es decir, que posiblemente, yo no sé si es el género más completo, y además se representa delante de la gente y la gente te responde. No es lo mismo leer poesía o una novela que se lee solo, que allí se interrelaciona con la gente, y eso es realmente algo que a mí me llena mucho. Evidentemente que si te aplauden, claro, si te tiran tomates, obviamente no. Y la verdad es que hasta ahora me ha dado mucha satisfacción y es un género en el que me estoy sintiendo cada vez más cómodo. Lo que pasa es que no dejo de escribir poesía porque la poesía te viene, ¿no? Te viene y la escribes y dices, bueno, y lo mismo te tira un año o 6 meses sin llegarte un verso a la cabeza que si lo puedes, y de pronto te llega un libro entero y en una semana escribo un libro entero, como por ejemplo de Polvo y Sombra, que lo escribí en la semana del confinamiento, una de las semanas de confinamiento. Antonio, ha sido todo un placer verte de nuevo, compartir tu poesía y espero que nos veamos pronto, que tenemos pendiente la presentación de mi libro allí también en el Exactamente, por supuesto a tu disposición el Ateneo de Córdoba y muchísimas gracias a ti por tu amabilidad y por supuesto también la Biblioteca Viva de Arándolo y por supuesto muy agradecido, me he sentido muy cómodo con ustedes. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ustedes.